Gabriela Blumtrich, yo soy médica, cirujana general y cirujana vascular periférica, docente universitaria y especialista en cuidado de heridas crónicas y complejas. Hoy nos juntamos aquí para conversar un poco sobre las úlceras de los miembros inferiores, puntualmente las úlceras venosas, y vamos a hablar sobre el desbridamiento con colagenasa. Para ello vamos a hacer una breve introducción y luego vamos a conocer bien en profundidad el tema. Cuando hablamos de úlceras de los miembros inferiores, hablamos de una gran variedad de lesiones que podemos ver en nuestros pacientes. Lo que tenemos que saber es que básicamente podemos dividirla en 4 categorías. Una, las úlceras vasculares. 2, las úlceras atípicas, que son úlceras neoplásticas, pueden ser úlceras debidas a colagenopatía o alguna enfermedad metabólica. Pueden ser úlceras traumáticas, pueden ser provocadas por quemaduras o por presión. Este es el gran mundo de las úlceras de los miembros inferiores. Dentro de este gran mundo, las úlceras vasculares son las más frecuentes y lo que las hace las más frecuentes es la frecuencia de la úlcera venosa. Se da en un 70 a un 90% de la población que padece insuficiencia venosa crónica. Y este es un tema no menor. Pensando en la úlcera venosa, tenemos que describir un poco su epidemiología. Sabemos que se va a dar en aquellas personas que tengan insuficiencia venosa crónica o enfermedad venosa crónica. Por lo tanto, vamos a pensarlas en pacientes de edad avanzada, mayores de 65 años, con larga historia de trastornos venosos en los miembros inferiores. Tenemos que pensar que estos pacientes que se presenta la úlcera venosa pueden tener asociados además disminución en la movilidad, sensación de soledad, depresión, incompatibilidad con sus actividades de la vida diaria. Estas son cuestiones que son importantes al momento de evaluar un paciente que tiene una úlcera venosa. Esta se presenta, como dijimos, en aquellos pacientes que tienen la patología de base diagnosticada. Muchas veces se diagnostica con la aparición de la úlcera porque en otra oportunidad la persona no había consultado. Entonces es muy importante conocer la semiología. Para empezar, saber que asientan en un terreno de varices, en un terreno que puede tener dermatitis ocre o en un terreno que puede tener eczema. Estas son alteraciones previas que se dan en la piel, se llaman alteraciones tróficas y son evolutivas de la enfermedad venosa crónica y culmina con la presencia de la úlcera. Esta se da en el tercio inferior de la pierna, característicamente, en el tercio inferior de la pierna, en su cara interna. Suelen tener forma ovoide, no son profundas, suelen ser superficiales, de alto exudado, siguen el eje longitudinal del cuerpo. Con el dolor hay un poco de controversia. Algunas personas refieren un dolor alto y otras refieren nada de dolor. Por lo tanto, el dolor es algo completamente subjetivo, pero dentro de la semiología, estas son las cosas que tenemos que observar. También es muy importante tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo a la hora de evaluar pacientes que tienen úlcera venosa. Algunos de ellos van a ser modificables, otros no modificables. Estos factores de riesgo son la edad, enfermedades asociadas como la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la depresión, por ejemplo, y otros factores que son inherentes a la patología en sí misma, como por ejemplo la hipoxia, que se da por el edema en los miembros inferiores, la presencia de tejido necrótico o desvitalizado, que altera todo el circuito o el proceso de la cicatrización, y desde ya la presencia del biofilm, que es el paso previo a una infección local. Con respecto al manejo de la enfermedad de la úlcera venosa en sí misma, no podemos perder de vista que tenemos que hacer un tratamiento paralelo. Tengo que hacer el diagnóstico de la enfermedad de base y tratarla. El tratamiento gold estándar es la terapia compresiva, ya sea con venda o con media. Y por otro lado, tengo que hacer el diagnóstico local de la herida. Para eso me tengo que valer de alguna herramienta que me permita entender lo que sucede en ese lecho. En mi caso particular utilizo mucho el esquema TIME. Es un acrónimo de 4 letras que hace referencia al tejido que encuentro dentro de la herida y eso me va a hacer tomar una decisión con respecto a lo que tengo que hacer con ese tejido, si desbridarlo o estimularlo. La I, que hace referencia a procesos inflamatorios o infecciosos que yo pueda detectar localmente. La M, que viene de la palabra moisture en inglés, que hace referencia a la humedad. Hay exceso de humedad, veo los bordes de la piel macerados y por supuesto los bordes de la piel, que es la E de edge, que me van a hablar de cómo esa herida va a poder seguir adelante en funciones de completar ese proceso cicatrizal que por el momento está detenido.
Entonces, repasando los métodos de desbridamiento que tenemos, que son varios, recordamos aquellos que son mecánicos, quirúrgicos o cortantes, y los químicos. Y dentro de los químicos podemos encontrar el autolítico, el osmótico o el enzimático. Nos vamos a enfocar en el enzimático y en el uso de colagenasa como desbridante. ¿Por qué lo elegimos? Porque es un desbridamiento selectivo. ¿Qué quiere decir? Que va a actuar sobre el colágeno desnaturalizado dentro de la herida, estimulando la acción de los macrófagos para que fagociten todo ese tejido que nosotros no queremos, y esto estimula a su vez el desarrollo del tejido de granulación, que es lo que me ayuda a que se propaguen las fases del proceso cicatrizal que tienen que ir siguiéndose unas a las otras. Entonces nos permite salir de la fase inflamatoria y entrar en la fase proliferativa. Disminuye el tejido desvitalizado, desnaturalizado, como el esfacelo o la fibrina, y empieza a aumentar el tejido de granulación, que es el tejido viable para que luego se produzca la epitelización. Entonces, ¿por qué es importante la colagenasa? Porque es de fácil acceso, porque es un método sencillo, porque genera este desbridamiento selectivo, que solamente actúa sobre tejidos no deseados, porque puedo combinarlo con otros métodos de curaciones que me impliquen una sinergia y estimular de esta manera el proceso cicatrizal de forma más enfática. Porque lo puede utilizar el paciente, porque lo puede utilizar un familiar o un cuidador. Y todo esto lo que hace es ayudar a que esta terapia que vamos a hacer entre todos, porque vamos a armar un equipo multidisciplinario, sea viable y llegue siempre a buen puerto. Bien, entonces luego de todo lo que vimos, de cómo se desarrolla la úlcera venosa, qué podemos hacer para tratarla, los pilares del tratamiento en estos casos y que van a acompañar siempre al paciente es el tratamiento de la enfermedad sistémica, en este caso una terapia compresiva, y cuando existe una úlcera, el mejor camino terapéutico es la venda. Entonces, vendaje compresivo y tratamiento desbridante para las fases iniciales de esa úlcera, para salir de la fase inflamatoria y poder progresar a la fase proliferativa. Es muy importante que estas situaciones se den en paralelo. Diagnóstico de la enfermedad de base y tratamiento, diagnóstico local de la herida y tratamiento. Creo que estamos en un momento donde tenemos que formar equipos multidisciplinarios, donde tenemos que proveernos de herramientas con las cuales podamos avanzar para que podamos brindar la mejor atención a nuestros pacientes.